de las demás iglesias de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de Filadelfia, de Laodicea, donde se dice, por ejemplo, que el mensaje que tiene que ver con la iglesia de Laodicea, pues es un mensaje que atañe proféticamente a los últimos tiempos, al tiempo que estamos viviendo, al tiempo en el cual estamos esperando el tan anhelado retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amados en el Señor, entonces, pues de esa manera estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Pero también una de las cosas que tenemos que entender es que estas iglesias no fueron figurativas. Estas iglesias no fueron una manera de ilustrar. Estas iglesias existieron como existimos nosotros, bendito el nombre del Señor. Estas iglesias tenían sus problemas como podemos tenerlos nosotros en nuestra iglesia. Y es así que encontramos, por ejemplo, que en la iglesia de Éfeso había un problema, había una decadencia en el ánimo. Ya la gente no hacía las cosas con esa dinámica, con esa velocidad, con esa voluntad con que antes lo hacía. Y entonces el Señor tiene que decirle: has perdido tu primer amor. Habían caído de ese entusiasmo y habían entrado en un mecanicismo espiritual. Ese mecanicismo espiritual es esa vida que a veces llevamos de que vamos a hacerlo porque ya somos convertidos. Me bautizo porque me convertí. Tengo que diezmar porque bueno, es que la Biblia lo dice. Evangelizo porque la palabra del Señor aquí dice que si yo me avergüenzo, Él se va a avergonzar de mí. Y todo lo hago en el sentido de que la Biblia me manda y lo tengo que hacer. Pero qué bueno es cuando las cosas del Señor no las tenemos que hacer, las queremos hacer. Ahí está la esencia del cristianismo. Ahí está la fuerza de una vida convertida a Cristo. Una vida que deja de ser apariencia para convertirse en una realidad. No tengo que hacer las cosas, quiero hacer las cosas. Seguimos mirando el otro problema de Pérgamo, y es que era una unidad con las cosas del mundo. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Ya ellos permitían tener una doctrina dentro de la iglesia, una doctrina que no estaba establecida dentro de los principios del evangelio, dentro de los parámetros que el Señor había establecido en cuanto a sistemas de doctrina. Vamos a Tiatira y encontramos que allá había una mujer profetisa que vivía engañando y metiendo un montón de ideas personales dentro de la congregación y los estaba llevando a cometer pecados de diferente tipo. Entonces el Señor tiene que recordarle: ese es tu problema. Miramos en Sardis, que era una iglesia de apariencias. El Señor le dice: te ves muy bien, tienes un rótulo muy bonito en la entrada del templo. Allí dice iglesia pentecostal, iglesia de avivamiento. Tienes unas personas muy bien vestidas ahí en la puerta, saludando a los que pasan y entregando folletos. Eso está muy bueno. Vamos a ver qué pasa cuando yo pase de las puertas hacia adentro. Y cuando el Señor pasa de las puertas hacia adentro y mira a la iglesia, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese era el problema de la iglesia en Sardis: apariencia. Bendito el nombre del Señor. Dar la simulación de que somos cristianos cuando no somos nada. Mostrarle al mundo que tenemos un cristianismo, que nos barnizamos de cristianos, que nos dibujamos como cristianos, que nos pintamos en el sentido del arte. Hacemos un dibujo de nosotros y decimos: somos cristianos. Pero cuando miran nuestra vida real, la realidad es otra. Y podemos engañarlo. Yo siempre he dicho, yo me paro aquí en el púlpito y usted dice: allá está el pastor Parrado, es el supervisor de la obra en Argentina, tiene una iglesia, puede decir usted, tiene una iglesia bastante numerosa, se ve que el pueblo lo quiere, es el pastor, y usted puede decirme: hasta el siervo de Dios.
pero usted no me conoce adentro como yo soy. ¿Y quién dice que yo aquí no esté dando nada más que una apariencia? Solo apariencia. Pero el Señor es el que sabe todas las cosas. Y entonces de pronto usted está mirando a un siervo de Dios, pero el Señor me está diciendo, tienes nombre de que vives, pero... Que ese es el asunto, que hay cristianos que creen que pueden engañar a la gente y en alguna manera la están engañando. La engañan porque le muestran una apariencia de santidad, una apariencia de pulcritud, una apariencia de buen testimonio. Pero cuando tienen que enfrentarse al espejo de la realidad, que es la palabra de Dios, entonces allí es cuando realmente, hermanos, cuando realmente van a saber qué es la clase de creyentes que somos. La corbata nos pone elegantes, nos da presentación. ¿Sí? La colonia, el perfume que nos echamos, nos ayuda a ser soportables en medio de la sociedad. Dice, qué linda colonia, ¿dónde la compraste? El corte de pelo, si tenemos un buen peluquero que a nosotros nos haga el corte de pelo, y qué bien te cortaron. Todo eso es apariencia. Eso es apariencia. Pero ¿qué hay realmente dentro de nosotros? Ese era el problema que tenía la iglesia de Sardis. Y finalmente, haciendo este breve análisis de las iglesias y sus problemas, encontramos la iglesia de Laodicea, que era la que estaba más enferma de todas. ¿Sí? Porque tenía un problema serio la iglesia de Laodicea. Los cristianos eran tibios. Y no es que los fríos se salven, pero es mejor ser frío que tibio. Porque por lo menos el frío es aquel que está ahí en la calle, que no conoce nada del evangelio, que le importa un rábano que usted esté aquí o que no esté, para ellos es igual. Que de pronto agarraron el volante, los 10,000 volantes de la convención que los hermanos repartieron, lo agarraron, lo miraron, lo estrujaron y lo tiraron a la calle si no había un cesto de basura cerca, y dijeron, estos evangélicos ya me tienen enfermo. No les interesa nada, las cosas de Dios están en su trabajo y están en su pecado. Pero el tibio es uno que está en la iglesia, que conoce la palabra del Señor, que sabe los principios que rigen la vida moral, espiritual y humana del creyente, que saben las normas que tienen que tener como parte de la iglesia. Pero sin embargo ellos andan a su criterio. Hacen lo que ellos creen que es lo mejor y tratan de alguna manera de disfrutar la existencia, porque eso no es vida, de disfrutar la existencia logrando algún placer para la carne. Entonces están en esa condición, pero en la iglesia cantan, alaban a Dios y hasta hablan en lenguas. Hasta hablan en lenguas. Y están dando la apariencia de que son cristianos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, usted va a encontrar que están cargados de liviandad, de pecado, que cuando hablan no siente uno que le están transmitiendo nada, sino por el contrario, que le están transmitiendo una temperatura de cementerio. Porque están fríos, están muertos en sus delitos, están muertos en sus pecados. Pero en la iglesia están diciendo gloria a Dios, aleluya, y hasta cantan especiales, y en algún momento puede ser que los dejen hasta predicar, y predican un mensaje que se ajusta a lo que el pueblo quiere, pero que ellos saben que no lo están viviendo. Entonces, ojalá fuese frío o caliente, le dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que están diciendo acá entonces, hermanos, es que, o lo que está diciendo la palabra, es que esa clase de creyentes son vomitivos para el Señor. Hemos estado hablando de todas estas cosas en la iglesia y quizás eso me motiva a resumirle a ustedes hoy, pero sobre todo, hermanos, a recordarles una verdad que está inmersa en este mensaje a la iglesia de Filadelfia, que fue la palabra que leí para ustedes en este día.
Cuando Moisés preguntó al Señor, porque Moisés le hizo muchas preguntas al Señor cuando el Señor lo convocó para que fuera a Egipto a liberar al pueblo. Señor, yo no sé hacer nada. Yo no sé hacer nada, Señor. Si van a decir que voy a liberarlos, no tengo nada. Bueno, el Señor le dio las señales del poder que iba a recibir. Señor, y que yo soy corto de habla. El Señor dijo, ahí está Aarón que va a hablar por ti. Y le dijo también, Señor, pero yo voy a decir, Dios me envía. Pero allá la gente está acostumbrada a ver o escuchar nombrar los dioses de Egipto. ¿Qué Dios es el que me envía? Y el Señor dijo, tú les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Ese yo nos habla no de un Dios alejado, no de un Dios intangible, no de un Dios figurativo, nos habla de un Dios personal. Él dice yo soy. Y con eso nos está diciendo, yo soy el que estoy con ustedes, yo soy el que los visito, yo soy el que los vigilo, yo soy el que los bendigo, yo soy el que los saco adelante, yo soy el que los prospero, yo soy el que estoy guardándolos en todos los momentos de su existencia, yo soy el que los crié, el que los formé y yo soy el que los salvé. Ese yo, cuando el Señor lo dirige a alguien, significa y tiene que significar mucho. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Yo no sé si usted lo notó, pero en esta carta, en estas cortas palabras, estas cortas frases que el Señor le dirige a la iglesia de Filadelfia, en 7 ocasiones el Señor se le presenta a la iglesia con ese yo. Él dice, yo conozco tus obras. Esto es importante recalcarlo, hermanos. Es importante recalcarlo porque Él conoce todo lo que nosotros somos. Nadie se puede esconder. El Salmo 138 nos le dice, ¿a dónde me iré y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Él conoce dónde estamos, lo que hacemos, lo que somos, lo que hablamos. ¿Cuántos se esconden detrás de la pantalla de una computadora para hacer cosas inadecuadas? Para actuar de manera incorrecta y pecaminosa. Sin embargo, a veces pueden presentar la imagen de que son santos, perfectos, elegantes, y Dios está diciendo, yo conozco tus obras. A esta iglesia el Señor no se lo está dando a manera de reprensión, porque el Señor está hablándole a una iglesia que se ha guardado, que se ha mantenido, a una iglesia que ha puesto en alto los principios que el Señor le enseñó desde el principio, desde los orígenes que tuvo como iglesia. Él dice, yo conozco tus obras. Luego saltamos un poquito adelante y en el verso 9 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Había un problema, hermanos, en aquel tiempo de persecución, porque siempre que alguien es fiel, apunta a ser perseguido. Había un problema porque la iglesia de Roma estaba siendo perseguida inmisericordiamente, cruelmente, cruentamente, hermanos, por parte del Imperio Romano. La historia nos dice que el Imperio Romano había diseñado una política que iba en contra del pueblo cristiano de la iglesia. Y era que todo el que se negara a adorar al César y se convirtiera a Cristo, pues quedaba totalmente cortado de la comunidad y expuesto a ser castigado, desterrado, expropiadas sus pertenencias y hasta metido en una cárcel por el hecho de ser cristiano. Y dentro de esas políticas existía una que decía que el que denunciara a un cristiano, el Imperio Romano le
confiscaba todos sus bienes. Y al confiscarle sus bienes, quedaba en la miseria. Pero a la persona que lo denunciaba, le entregaban la mitad de esos bienes por haberle hecho ese favor al imperio. Entonces, aparte de que la iglesia era perseguida por el imperio, también era perseguida por el judaísmo. Y la religión judaica estaba comenzando a notar que allí se les estaba perdiendo mucha gente, porque mucha gente que antes iba a las sinagogas, ahora comenzó a ir a los templos evangélicos, a las iglesias evangélicas donde se congregaban en lugares secretos. Y comenzaron a tener faltantes, fallas o faltas en la asistencia que comúnmente tenían cada sábado, pero notaban que esos que faltaban al sábado de la sinagoga, el domingo estaban con los creyentes allí, escuchando la palabra de algún pastor, de algún padre de la iglesia que visitara en ese momento la congregación. Y ellos decidieron entonces formar parte de las políticas del imperio y pasando por encima de ese nombre tan importante que significa el término judío, porque el término judío significa los que alaban a Dios. Ellos dejaron de alabar a Dios, pisotearon su nombre y pisotearon la misión que como pueblo tenían aquí en la tierra y comenzaron a atacar la obra de Dios, denunciando a los cristianos que estaban vigentes, que les estaban quitando los miembros, y entonces poniéndose al mismo nivel del imperio romano que estaba castigando inmisericordiamente al pueblo de Dios. Así que los judíos eran judíos, pero el Señor dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Que los persiguiera el imperio romano era duro para ellos, pero que judíos estuvieran persiguiendo a judíos por el solo hecho de que eran creyentes, pues esto, hermanos, era bastante triste, lamentable, doloroso que estuviese ocurriendo. Y esto era el dolor más grande que sentía la iglesia. Pero el Señor dice, he aquí, yo entrego, dice el Señor, de la sinagoga de Satanás. Porque el Señor se la calificó de esa manera ya. Si están haciendo esto, no son mi sinagoga, son la sinagoga de Satanás. Y el Señor dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo los voy a entregar. Yo soy el que lo voy a hacer, porque yo estoy con ustedes. Observe la segunda vez que el Señor le dice yo a esta iglesia. Le está diciendo que Él es el que los protege, el que los guarda, el que los va a ayudar y el que los va a seguir manteniendo en pie a pesar de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, que una persona te lastime, que una persona cometa una agresión contra tu vida, que una persona te haga llorar, te ponga triste, te quebrante todos los proyectos, eche por tierra de mala fe todo lo que querías hacer, te duele. Pero cuando somos verdaderamente cristianos, lo que decimos es, ojalá Dios le dé la posibilidad de reconocer y se arrepienta. El problema es que a veces lastimamos a alguien, dañamos a alguien, hablamos de alguien y uno sabe que esa persona supo, que esa persona sabe, pero no nos atrevemos a decir, hermano, discúlpeme, yo me fui de boca, hablé contra usted, porque eso es humillarnos, eso es doblar nuestra imagen, eso es poner nuestra imagen en el piso. Y hoy hay una cuestión que los medios de comunicación han exaltado mucho y es nuestra imagen. Todos estamos pensando en nuestra imagen, que cómo queda mi imagen, que cómo quedé yo, pero que yo quedé muy mal, porque nos preocupa nuestra imagen. La imagen del Señor, la imagen de la obra no nos preocupa mucho, nos preocupa nuestra imagen. Hace muchos años el Señor tuvo que enseñarme que lo que importa es su imagen. Me encontraba yo en una convención de obreros
una reunión, la reunión de pastores que se hace generalmente en todas las convenciones. En aquel entonces habían en Colombia habíamos en ese salón unos 450 pastores y pastoras allí. Y el hermano Ortiz, que en ese momento era el pastor presidente, él tomó el micrófono y tocó un tema, hermanos, que nadie esperaba que se tocara. Él habló del perdón, de la confesión y el perdón. Y comienza este hombre de Dios a hablar de la confesión. Comienza este hombre de Dios a mostrar la necesidad de la confesión. Y yo estaba tranquilo, escuchando, contento de estar recibiendo semejante enseñanza, cuando el Señor me dice, tú tienes que confesar. Y yo dije, no, estos son ideas mías. ¿Confesar qué? Y cuando me dijo, tú tienes que confesar, lo primero que yo miré fue los 450 hombres y mujeres de Dios que estaban allí. Tú tienes que confesar. Y entonces yo me puse a hacer un examen de conciencia. Y yo dije, pero no, ¿confesar qué? Y en ese momento el Señor trajo 2 episodios que habían ocurrido en la iglesia que yo pastoreaba. Meses atrás vino un pastor del Movimiento Misionero Mundial y me habló sandeces del supervisor. El supervisor en ese momento era un hermano muy humilde, el hermano Ciro González, un hermano muy humilde, un hermano que estaba allí en ese cargo porque Dios lo había puesto, porque si hubiera sido necesario colocar allí un hombre por las capacidades académicas, él no hubiera servido ni para la silla. Pero era un hombre de Dios, era un hombre convertido, consagrado y rendido totalmente a la presencia del Señor. Pero él tenía algo que a muchos pastores no les gustaba. Llegaban los pastores, le hablaban algo y querían que el supervisor les resolviera enseguida. Entonces el hermano supervisor decía, hermano, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios ya. Y se iban los pastores molestos. Siempre lo mismo, siempre que orar y que orar, pero no hace nada, solamente que oremos. Si yo sé que tengo que orar, esa era la queja. Y esa fue una de las quejas que ese hombre me planteó, que era un inepto, que era un inútil, que no hacía nada, que todo se escudaba detrás de la oración, detrás de la frase hay que orar. Pero ¿qué pasa? Ese pastor, muy amigo mío, digamos de esos hermanos en la fe, que más que hermano uno lo toma como un compinche, que salimos con él, hablamos, estamos conversando por teléfono. Era un compinche mío. Y allí llegó a hablarme mal del hombre de Dios. Como era mi compinche, yo me callé la boca y yo no le dije nada. Le dije, está bien. Le escuché que eso era lo que él quería, que yo lo escuchara. Se fue a su iglesia. Como a los 3 meses vino otro de esos amigos míos. Pasaba por allí por la iglesia, me saludó, le dije, quédate y predicas. Predicó la palabra, nos sentamos a comer y me habló también del supervisor. Y me habló también como el otro, sandeces, pero era mi amigo. Yo no me atreví a decirle nada. Bueno, si ese es su problema, que se arregle. Estando en esa reunión de pastores, cuando el Señor me dijo, tienes que confesar, yo le dije, yo no tengo nada que confesar. El Señor me trajo esos 2 episodios y yo le dije, pero Señor. Y cuando yo le estoy contando a usted que yo le dije eso al Señor, yo no estaba sentado ni de pie hablando, yo estaba de rodillas y había metido mi cabeza debajo del asiento porque estaba que temblaba. Estaba de rodillas, mi cabeza en el suelo diciendo, pero Señor, por favor, ¿yo qué tengo que confesar? Me recordó el Señor esos 2 episodios. Dije, pero Señor, son problemas de ellos, no son mis problemas. Y entonces el Señor me dijo, pero hablaron en tu presencia y tú permitiste que se hablara de mi siervo en tu presencia. Y ahí no pude más, hermano. Ahí dije, Señor,
estoy en falta, estoy errando. Y me paré, hermanos, y tuve que confesar y decir eso, que dos personas habían ido a hablar del supervisor y estaban ahí esas dos personas. Hablar mal del supervisor. Y que el Señor me estaba recriminando que yo, si bien no había hablado, ni había opinado, ni a favor ni en contra, el problema era ese, que no había opinado a favor, que no había defendido al siervo de Dios, que tenía que ahora pedirle perdón. Y allí lo llamé y le dije: hermano, me callé cuando tenía que defenderlo, cuando tenía que poner en alto su honra. Le pido me perdone. Y allí vino el hermano y me abrazó, gloria al Señor. Fue una bendición. Pero entendí por qué no quería yo confesar perdón, por qué yo no quería contar lo que me había pasado, porque estaba preocupado era por lo que dijeran después de mí. Hermano, tenemos que aprender que lo que importa no es nuestra imagen, sino la imagen de la obra del Señor. A veces, por cuidar la imagen, descuidamos otras cosas más importantes. A veces por cuidar mi nombre, por cuidar mi apellido, como me pasó una vez en Colombia, hermano. Llegué a pastorear una iglesia. Y aquellas cosas, hermano, uno sin proponérselas, porque uno llega pretendiendo seguir el trabajo que el otro comenzó. Pero resulta que el trabajo que el otro comenzó había sido un trabajo malo todo el tiempo, de descuidos y hasta de deshonestidades. Y yo no me pude quedar callado. Yo tuve que denunciarlo ante las autoridades de la iglesia. Finalmente el hombre quedó por fuera de la iglesia, pero algún familiar quedó dentro de la iglesia. Y en la siguiente convención me hablaron unos hermanos: ¿sabe lo que está diciendo tal persona? Que usted echó por el suelo el apellido de ellos al haber hecho eso. Y yo les dije: es lastimoso que tengan en más valor el apellido de ellos que el nombre del Señor en la iglesia. Eso es lo lastimoso. Pues aquí el Señor dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser y no lo son, a los que pretenden tener esa imagen, pero que realmente no son nada delante del Señor. Hay otro yo más, que sería el tercer yo, que dice, yo en el mismo versículo 9, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo haré que vengan. No los vas a traer tú, nadie los va a traer. Soy yo el que los tiene que traer. Soy yo el que tengo que doblegar su corazón. Soy yo el que los voy a cambiar. A veces, hermanos, queremos nosotros cambiar a la gente y la gente no va a cambiar porque nosotros le digamos la gente cambia, cuando la palabra del Señor les enseñe. En este y en otros aspectos de la vida, hermano, de la vida cristiana, es necesario entender que el cambio no lo producimos nosotros. El cambio lo produce el Señor. Años atrás llegó un hombre y yo estaba ahí en la librería de la iglesia y se me acerca y me dice, después del culto, me dice, los felicito por esa palabra. Nosotros también somos una iglesia de doctrina. Allí prohibimos que las mujeres se tiñan el pelo. Allí prohibimos que los hombres jueguen a la pelota. Allí prohibimos a los hombres peludos. Allí prohibimos las minifaldas. Allí prohibimos los aros. Y estaba contándome ya un catálogo de prohibiciones y le dije, mire, ¿sabe una cosa? Usted ve la iglesia como está, pero aquí yo no prohíbo nada. Yo enseño la palabra y dejo que el Espíritu Santo produzca el cambio. Y cuando se enseña la palabra y cuando la palabra no se le niega al pueblo, la gente va a cambiar. El problema es cuando yo quiero aflojar para que el hermanito se quede. O que yo cambio la doctrina y la hago más liviana para que la hermanita no se vaya. Yo toda la vida he predicado esta palabra. Por gracia y misericordia de Dios voy a cumplir 38 años predicando este mensaje y no lo he cambiado. Y no lo voy a cambiar. Porque es la palabra la que nos cambia. Esta palabra me cambió a mí, me transformó.
Esta palabra me sacó los vicios. Esta palabra, hermanos, cambió mi manera de pensar. Esta palabra puso en mi corazón la conciencia de la existencia de un Dios. Yo no creo en Dios porque lo leí en la Biblia. Yo creo en Dios porque además de leerlo en la Biblia, lo sentí, lo sigo sintiendo en mi corazón. Dios no es algo que hay que saberlo. Dios es algo que hay que tenerlo. Y solamente lo tenemos cuando se nos ha enseñado la palabra. Cuando se nos ha dado el consejo. Cuando se nos ha mostrado el camino como tiene que ser. Yo haré que vengan. Yo soy el que los voy a cambiar. Y también dice, gloria al Señor. Y yo haré que reconozcan. Y haré que reconozcan que yo te he amado. Gloria al Señor. Yo te he amado. Hay Dios en forma personal. Hay Dios en forma muy, pero muy cerca a esa comunión. Le está diciendo, yo te he amado. Es hermoso y agradable cuando a una señorita, algún pretendiente le dice, yo te amo. Eso suena bonito. Eso suena a música celestial. Pero es más hermoso cuando podemos oír que Dios nos dice, yo te amo. Porque el amor de esa joven o de ese joven es pasajero, es temporal. Pero el amor de Dios es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te he amado. Y finalmente dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dios sabe, porque Él lo dijo y Él se lo está diciendo a la iglesia, que va a venir un momento de dificultad para el mundo, va a venir un momento de dolor, de tristeza, va a venir un momento de hecatombe, de catástrofe, de caos en el mundo, hermano. Y esto va a ser algo desastroso, horrible, triste. Pero el Señor dice, como tú has guardado mi palabra, yo te voy a guardar. No te va a guardar la iglesia, no te van a guardar los amigos, no te van a proteger tus familiares, no te va a proteger tu dinero, no te va a proteger tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu capacidad académica. Te voy a proteger yo. En medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, a veces podemos sentir ese yo que nos está diciendo, yo estoy contigo, yo te estoy guardando. Yo te estoy protegiendo, yo te estoy ayudando, yo te estoy sosteniendo, yo te estoy dando fuerza, yo te estoy manteniendo arriba, aunque otros te quieren ver abajo. Yo te estoy ayudando para que puedas dar testimonio de mi gloria. Yo te estoy sacando adelante a todo momento y te estoy dando la victoria. Pero eso solo lo hace el Señor. Eso solo lo hace el Señor. Y el último yo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, si vencemos, si llegamos al final, si no desmayamos, porque esto es lo que tenemos que entender. Este compromiso con el Señor es un compromiso que tiene que mantenerse siempre, a pesar de los tiempos, de las circunstancias, de los problemas, a pesar aún de las bendiciones que podamos tener, en medio de la situación que sea buena, mala, regular. Tenemos que mantener este compromiso con el Señor. Al que venciere. Y a veces, hermano, cuesta vencer en las luchas, a veces cuesta vencer en la bendición, a veces cuesta vencer en cualquier situación, buena o mala, cuesta vencer, cuesta mantenerse. Mi esposa dice algo que es una realidad. De esta obra se han ido mucha gente que llegaron en condiciones paupérrimas y miserables,
que llegaron a la obra no teniendo nada, pero que Dios los bendijo. Dios los honró. Materialmente Dios los prosperó. Pero que cuando estuvieron arriba se olvidaron quién los había puesto allá. Cuando estuvieron arriba se olvidaron quién los subió. Y entonces comenzaron a hablar mal de esta obra y se fueron. Cuando estuvieron sin nada nunca pensaron en irse. Cuando estaban pidiendo ayuda de la obra, que por favor les mandaran algo, nunca pensaron en irse. Se les ayudó, se les dio la mano, se les sacó a flote, y cuando estuvieron arriba dijeron que la obra no les había ayudado en nada y se fueron. Pero como decimos popularmente, ni falta que nos hacen. Gloria al Señor, porque Dios sigue llevando su obra adelante. Dios sigue dándole crecimiento. Dios sigue bendiciendo el trabajo. Dios sigue levantando hombres y mujeres, viejos y no viejos, jóvenes que quieren poner su vida al servicio del Señor y que han comprendido que este compromiso con el Señor tiene que ser permanente si quieren llegar a ser un compromiso eterno. Hermano, ¿qué puede pensar una persona? Y lo hemos visto. Gente que se ha salido de esta obra, que después lamentan haberse ido. Pero el diablo les pintó un panorama maravilloso. El diablo les dijo: mira, ahí no estás haciendo nada. Si te sales de allá, vas a ver cómo te prospero y te bendigo. Y comenzaron a prosperar hacia abajo, hermano. Comenzaron a prosperar hacia abajo. Se vinieron a la ruina. Ahora están enfermos, acabados. Uno de ellos que se salió ya no quiere ni salir a predicar. Enfermo, acabado, viejo. Cuando pudiera estar en las filas de esta obra, sirviéndole al Señor, haciendo un trabajo digno. ¿Cuántos hombres de Dios ya han muerto en los 50 años de esta obra? Han muerto honrados, hermanos, bendecidos, porque dieron su vida y terminaron su vida en las filas de este ministerio, de esta obra, sirviendo y dándolo todo para el Señor. Pero el problema comienza cuando las ambiciones llegan a nuestra vida. Cuando no tenemos nada, no nos importa nada. Pero cuando comenzamos a tener algo, ya comenzamos ya a mirar esto que tenemos en vez de mirar a aquel que nos lo dio. Y anoche yo hablaba algo que yo tengo que recordarlo permanentemente, y son las palabras del profeta Isaías en el capítulo 51. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis partidos, el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Lo que pasa, hermano, que a veces de pronto ya nos ponemos una corbatita y el Señor nos regaló para comprar un saco y ya nos sentimos el presidente de la República. Y sentimos que somos muy especiales. Y se nos olvida que no somos otra cosa que basura reciclada. Basura reciclada. El Señor nos sacó del basurero, nos limpió y nos puso a servirle. Y aquí estamos sirviéndole porque Él quiere que le sirvamos y porque su mano está sobre nosotros. Pero cuando no cumplimos esto, su mano se retira y Él nos deja solos. Esto lo sabemos porque ya hemos visto esta experiencia en muchos. Entonces, este yo se repite por 7 veces. Y con ello el Señor le está diciendo a la iglesia: yo estoy con ustedes. Yo los estoy ayudando. Yo los estoy protegiendo. Y aquella era una iglesia pequeña. Además de pequeña, carente de recursos. No era como la iglesia de la Odisea que decía que nada me hace falta, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No, esta iglesia no era rica.
Tampoco era una iglesia numerosa. Era una iglesia pequeña y que, vista desde la óptica humana, era una iglesia débil. Por eso el Señor le dice: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y era una iglesia pobre económicamente. Era una iglesia numéricamente reducida. Era una iglesia políticamente perseguida. Era una iglesia religiosamente aborrecida, porque la aborrecían los judíos. Y a esa iglesia el Señor le dice: yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Son promesas que el Señor hace a todos aquellos que le son fieles. Dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y qué bueno es saber, hermanos, qué bueno es saber que cuando guardamos la palabra y predicamos esa palabra, la puerta siempre va a estar abierta para nosotros. La puerta siempre va a estar abierta. Se tardará en algunas ocasiones, pero el Señor siempre la tiene abierta. Querrán cerrarla, pero el Señor no va a permitir que se cierre. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra. El 14 de febrero pasado, el movimiento misionero mundial cumplió 50 años. Se le celebraron en el mes de mayo esos 50 años en ese glorioso congreso que tuvimos en Ciudad de Panamá. De aquí de Uruguay fueron, gracias al Señor. De Argentina fuimos un grupo, de Chile. Y allí estuvimos, hermanos, gozándonos. Los que no conocían, conociendo los principios de esta obra. ¿Con qué se comenzó? ¿Cuándo se comenzó? ¿Quién la comenzó? Los principios con los que se comenzó. Y tuvieron que sacar en claro que en 50 años la iglesia se mantuvo en pie, porque predicó y guardó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados, y las estadísticas dicen que eso fue lo que siempre se pensó y se llegó a pensar con el movimiento misionero mundial. Las estadísticas dicen que cualquier iglesia evangélica, cuando ha cumplido 50 años de existencia, comienza a entrar en decadencia. Pero llegamos a los 50 años y estamos fuertes y firmes con la ayuda del Señor. Y se sigue manteniendo la visión y se sigue proyectando este mensaje, esta visión, este trabajo en las generaciones que se van levantando. Y se le sigue mostrando a los jóvenes que están ingresando a la iglesia que esta iglesia se ha mantenido precisamente porque ha guardado la palabra. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Y la apostasía siempre tiene un atractivo. La apostasía siempre tiene un anzuelo en el cual pretende engañarnos y engancharnos para no soltarnos más. Somos, para la apostasía, somos como los pececitos que están en el río, en el mar, que ven la carnada pero no ven el anzuelo. Pero nosotros, a la luz de la palabra, hemos aprendido a conocer la carnada y el anzuelo. Y hemos aprendido a decirle al Señor: Señor, gracias, porque aquí se predica tu palabra, porque se nos enseña el camino. Gracias, Señor, porque no se nos niega la doctrina. Gracias, Señor, porque no se nos calla lo que tenemos que saber, aunque nos duela. Porque esa es la fuerza y la existencia de una iglesia.
Cuando nosotros comenzamos allá en Bursaco en el año 91. Lo conté alguna vez aquí, lo he contado a los nuevos y lo vuelvo a decir. 11 meses le predicamos con mi esposa a 2 personas. 11 meses. Pero ahí estuvimos. Y siempre predicamos la palabra. Y siempre creímos esta promesa. He puesto delante de ti una puerta abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esa es la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia no son los templos lujosos que tenemos, porque no los tenemos. Muchas de nuestras iglesias, el templo que tienen, hermano, es un árbol que los cubre, pero ahí predican la palabra del Señor. Hay templos, hermano, que son alquilados. Hay templos que son reciclados. Habitaciones que se han usado para cosas hasta dañinas, hoy se están usando como templos para predicar la palabra del Señor. Dios ha permitido que en algunos lugares tengamos hermosos templos, pero me atrevo a decir que más del 95% de los templos que el movimiento misionero mundial tiene en el mundo son templos sencillos, humildes, ranchos de paja, bendito sea el nombre del Señor. Pero allí, bajo ese techo pajizo, allá hay un pueblo que alaba, que glorifica a Dios, que honra su nombre, un pueblo que guarda la palabra y un pueblo al cual Dios visita con el fuego de su Espíritu Santo. No son los templos lo que hace fuerte a una iglesia. No son las cuentas bancarias los que hacen fuerte a una iglesia, porque el dinero puede desaparecer. En el año 2001, cuando vino aquella debacle económica en la Argentina, que el gobierno congeló las cuentas bancarias que hubiesen, le congelaron y le confiscaron los ahorros a mucha gente y a muchas instituciones. Iglesias que se jactaban allí por las cuentas bancarias que tenían, tuvieron que bajar la persiana de su templo porque no tenían cómo seguir sosteniendo ese lugar. La fuerza de ellos estaba en el dinero, no en el Señor. Yo recuerdo, y por eso es hermoso no olvidarse todas estas cosas que pasan. Yo recuerdo que cuando llegó eso, esas políticas económicas, que la gente comenzó a gritar y a decir, pero no es posible, nos están quitando nuestros ahorros de toda la vida. El país estaba pasando por una necesidad terrible. La causa, eso no nos interesa, pero estaba pasando por una necesidad terrible. Había que recurrir a los fondos que fueran. Y recurrieron a las cuentas bancarias. Y la gente lloraba. No pudimos comprar esto, no pudimos comprar esto otro. Ya en ese momento ya estábamos ahí en el local que estamos ahora, y aunque no éramos un grupo muy amplio, pero Dios nos había bendecido, hermanos. Dios nos había bendecido económicamente a través de ese pueblo para adquirir cosas para la iglesia, equipos de sonido, silletería, muebles de altar, toda esta cuestión. El Señor nos había provisto para comprar. Y cuando las iglesias se quejaban, algunos pastores se quejaban, ¿por qué no gasté mi plata? Yo decía, Señor, gracias, porque todo lo que aquí entra se invierte en la obra, Señor. Gracias, porque todo lo que aquí entra, dejamos lo básico para nosotros y seguimos enriqueciendo tu obra, que es lo que nos interesa. Porque la fuerza de la iglesia no está en el dinero. El dinero puede ser una ayuda, pero la fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia está en guardar la palabra. He puesto delante de ti una puerta abierta, porque gloria al Señor, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Físicamente había poca fuerza, hermanos, pero espiritualmente era una iglesia fuerte,
porque tenía a su lado al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenía a su lado protegiéndola, guardándola, impulsándola, al dueño de la obra. Iba un avión pasando por una turbulencia y una señora estaba muy asustada. El avión se sacudía mucho y lloraba la señora y miraba a un niño que estaba jugando con un jueguito de esos electrónicos y jugaba y se entretenía. Y le dice la señora al muchacho, al niño: ¿tú no tienes miedo? No, no tengo miedo. Yo sí tengo miedo. ¿Por qué tú no tienes miedo? Porque mi papá es el capitán. Aleluya. Qué bueno, hermano, que aunque vengan las pruebas, las luchas, las preocupaciones, la persecución, el ataque, aunque muchas congregaciones y hasta pastores tengan miedo, cómo se está poniendo el país, nosotros no tenemos miedo, porque a nuestro lado va nuestro Padre Dios y nuestro capitán Cristo Jesús. Y Él hace que lo que sea difícil se torne fácil, y lo que sea terrorífico nos produzca risa, porque Él es el dueño, Él es el que controla todas las cosas. Sin embargo, hoy parece que a la gran mayoría de la iglesia del Señor se les ha perdido la esperanza y perdieron el norte. Y por eso usted ve lo que tiene que ver. Me contaban los chicos que fueron a la conferencia que dio este hombre, Nick, que vino a dar allí en la costa, que todo estuvo bien mientras él estuvo hablando de sus cosas personales, de sus experiencias, pero que cuando comenzó a hablar del pecado, de la pronta venida de Cristo, la gente comenzó a evaporarse del lugar. Les da miedo que se les hable de esas cosas, y entonces prefieren ser consolados por cualquier palabra que les den. Y hoy hay gente que está buscando consolaciones en las palabras, pero no está buscando la consolación de la palabra de Dios. Y cuando hay gente que busca eso, siempre aparecen los que quieren dar eso. Por eso la internet, la televisión, los periódicos están llenos, hermanos, llenos de esa clase de predicadores que ya no predican la palabra, que predican lo que el pueblo quiere oír, no lo que el pueblo necesita oír, que han entregado el ministerio, que lo han cambiado, que han vendido su dignidad de siervos de Dios, y ahora están predicando cualquier cosa con tal de tener gente. Esos predicadores actuales, usted les escucha hablar de prosperidad, de bendición, de los proyectos que ellos pueden alcanzar, de las cosas grandes que el pueblo va a recibir. Les escucha hablar, hermano, de las proyecciones a futuro que como iglesia tienen, pero nunca les hablan de que estén listos, porque Cristo puede venir esta noche. Nunca les hablan, porque si les dicen eso, la gente se preocupa por su alma y deja de preocuparse por ellos. Esos predicadores actuales hoy quieren que la gente se preocupe por ellos antes que preocuparse por Dios. Y nosotros, nuestra preocupación primordial es Dios. Nuestra preocupación primordial es obedecer su palabra. Nuestra preocupación primordial es hacer que la Biblia se haga un cuerpo con nosotros y comenzamos a hacer Biblias que caminan. Pero claro, hay los que dicen: no hay que ser tan fanático. La palabra legalista se usa mucho. Es una iglesia legalista. Pero nunca van a un diccionario bíblico a investigar por qué existe ese término legalista, que es tan mal usado y tan equivocadamente usado por aquellas personas que no quieren sujetarse a la palabra del Señor.
Los que no quieren sujetarse a la palabra del Señor siempre dicen que los que se sujetan a ella son legalistas. Y estamos calificados de esa manera. Pero déjeme decirle una cosa. Dios quiere que vivamos su palabra. Y si queremos mantener esta puerta abierta, Iglesia de Uruguay, si queremos mantener esta puerta abierta, hay que seguir guardando la palabra. Hermano, yo me tiraba de rodillas, yo me golpeaba la cabeza contra el suelo, predicándole a una madre y a su hija la misma palabra, el mensaje. Y yo decía, Señor, predico la palabra. Teníamos programas de radio, la gente venía. Yo me tiraba de rodillas. Un día le dije al Señor, Señor, soy el único loco que está predicando este mensaje. Era aquellos momentos cuando había un pastor que decía, yo tengo 100,000 almas. El otro decía, yo en el país tengo 300,000. Alguno que decía, yo estoy llegando a 50,000. Había como una competencia, como una carrera por ver quién tenía más almas. Y yo decía, Señor, yo tengo 2. Aquellos están predicando cualquier cosa y tienen miles. Yo tengo dos personas nada más a las cuales les predico. Estoy predicando la palabra por la radio, pero no observo resultado. Recuerdo que un día yo le dije al Señor muy seriamente, Señor, yo voy a cerrar este local. Tengo vergüenza. La misión me manda para pagar el alquiler donde vivo. Bueno, yo decía, yo vengo a presentar la cara por ellos. Yo soy la cara de la misión acá. Ellos me estarán pagando la casa por eso. Pero me están pagando un local para que predique y gane almas, Señor. Y no estoy ganando ni un alma. Evangelizábamos con mi esposa, éramos nosotros 2. Nos invitaban a ir a los hogares. Un día me invitaron en un lugar que se llama Lonchán. Un taxista dijo, quiero que vengas a mi casa. Quiero que hables a mi familia. Y fuimos con mi esposa. Hermano, casi nos devoran unos perros así de grandes que tenía ese hombre. Tuvo que ponerse al frente para que no se nos lanzaran esas bestias que tenía allí. Y yo con miedo le hablé del Señor y estuvimos conversando un tiempo. Nunca vinieron a la iglesia. Nos atendieron muy bien. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago acá? Tengo vergüenza. Me están mandando un dinero para que gane almas en el local y no estoy haciendo nada con ese dinero. Voy a pedir que no me manden más eso. Haré algo. Voy a cerrar el local. Pero el Señor no me lo permitió. El Señor quería que yo entendiera que lo importante es que yo predique la palabra. Que lo importante es que yo mantenga esta doctrina allá arriba. Que lo importante es, aunque no hayan almas, que yo siga teniendo mi relación con el Señor. Y hacíamos confraternidades, hermano. Teníamos alguna iglesita pequeña en Isidro Casanova. Teníamos otra pequeña iglesia en Fiorito. Y nos reuníamos 3 iglesias. Y veníamos tan contentos con mi esposa. Qué confraternidad la que tuvimos. Subimos 24 hoy. Qué lindo. Una confraternidad de 3 iglesias. Y nos reuníamos 24 personas. Pero salíamos contentos. Porque yo en la iglesia tenía 2. Nada más para predicarle. Ahí le podía predicar a 24 y expandirles esta doctrina. Y yo les decía, recuerdo que en cada confraternidad yo predicaba un mensaje así. Y yo le decía a los pastores que estaban ahí, 2 o 3 pastores, hermano, no nos cansemos de predicar esta doctrina. Aunque usted mire a aquellos otros que están creciendo, aunque usted los mire que se están expandiendo, aunque sean los dueños de los medios de comunicación, no se preocupe, usted siga predicando esta palabra. Porque va a llegar un momento en que la gente se va a cansar de escuchar un mensaje que no llena, un mensaje que no cambia, un mensaje que no trae paz, un mensaje que no edifica, un mensaje que no habla de Cristo, un mensaje que no glorifica a Dios, un mensaje que no denuncia el pecado. Cuando la gente se canse de eso, van a comenzar a buscar el mensaje de Dios. Y si usted y yo hemos cambiado, ¿a dónde va a ir esa gente? Esa era mi exhortación que yo le daba al pueblo.
a esos 24, 25 que nos reuníamos. Y llegó ese momento, aquel que decía, yo tengo 100,000, que llegó a decir, somos la iglesia más grande del mundo. Lo sorprendió su pecado. Hermanos, cayó en sus propias garras, cayó en su propio enredo. Tuvo que ser denunciado por los medios de comunicación como un adúltero carente de vergüenza. Se vino abajo todo su imperio. El otro imperio que había se vino abajo también con el fallecimiento del que manejaba eso. Los hijos agarraron eso, entraron en política, gastaron el dinero en política. Hermano, destruyeron eso que había. Y así sucesivamente se han venido abajo. Uno de ellos que tenía una posibilidad inmensa porque él predicaba la doctrina de santidad, pero se envolvió en asuntos de dinero. A medida que comenzó a entrar dinero, se envolvió en esos asuntos, hermano, y terminó escapando del país para huir de los acreedores, porque el dinero lo atrajo demasiado, las bendiciones materiales. Hermano, y toda esta gente, todas estas instituciones comenzaron a cerrarse, a agotarse poco a poco, y entonces la gente quedó a la deriva. Y hoy, eso que yo predicaba hace 20 años allá, gloria al Señor, hace 18 años atrás, que yo le predicaba a los predicadores, a los pastores que teníamos en ese momento, eso se está cumpliendo hoy. Hay un mover de la gente a través de los medios de comunicación. Están buscando la palabra de Dios, gloria al Señor. La obra, el comienzo en San Juan fue precisamente por una hermana que nos llamó desde San Juan por internet para decirnos que fuéramos, que ella quería conocer esta obra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la gente está viniendo, la gente está corriendo a la palabra. Los mensajes, todos nuestros pastores, hermanos, están transmitiendo sus estudios bíblicos, sus escuelas dominicales a través de internet, y la gente está captando eso. Alabado sea el Señor, hermano. Y la gente está viniendo porque quiere la palabra. Y es el momento que estamos viendo que Dios quiere usarnos, que Dios quiere llevar adelante el trabajo, que Dios quiere mantener su gloria en aquel país. Políticamente el país está pasando una dificultad, pero esto no nos aflige, porque aunque haya dificultades, es en medio de las dificultades que la iglesia surge. Es en medio de los problemas que la iglesia se levanta. Es en medio de las luchas que la iglesia se agiganta para mostrarle a las personas que están en sus problemas que hay una salida, una solución, una respuesta a sus interrogantes. La iglesia tiene la respuesta cuando la iglesia tiene la palabra. La iglesia que no tiene palabra no tiene respuesta para un mundo necesitado. La iglesia que no predica la palabra es una iglesia fracasada. La iglesia que no enseña este evangelio como Cristo lo enseñó es una iglesia condenada a su propio fallecimiento. Por eso, mis amados en el Señor, y hablo de todo mi corazón con los hermanos en el Uruguay, quiero venir. A veces me dicen los hermanos allí en la iglesia: pastor, este año no va a ir a Chile. Hermano, el hermano Gerardo tiene, gracias a Dios, muchos hermanos quien le ayuden allí, pero yo quiero ir al Uruguay porque el trabajo está incipiente, está comenzando, pero tiene una proyección a futuro maravillosa, y yo quiero estar ahí. Yo quiero un día, cuando esto sea grande, poder decir: gracias, Señor, que me permitiste estar desde el principio. Gracias, Señor, que me diste el gozo y la alegría de poder estar presente para ir viendo el desarrollo, el crecimiento, el agigantamiento de esta maravillosa obra. Llegarán momentos en que
los polideportivos. Llegará un momento en que los estadios resultarán insuficientes para que ustedes, hermanos uruguayos, puedan contener una convención. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios está detrás de una iglesia. Cuando la iglesia mantiene su palabra, la predica y no retrocede en lo que cree. Aleluya. Es el momento de ponernos de pie y decirle al Señor: aquí estamos, Señor, como soldados tuyos. Póngase de pies y dígale al Señor: Señor, aquí estamos como tus soldados. Aquí estamos como tus incondicionales. Levante, levante, levante su voz. Levante su corazón al cielo. Levante su voluntad delante del Señor. Si estaba débil, si estaba aflojando, si estaba creyendo que esto se va a acabar, que se olvida el diablo, estamos comenzando una gran empresa para Dios. Y Dios nos dará la respuesta y nos honrará cuando podamos ver estos resultados maravillosos que no serán en mucho tiempo.